Gracias. Buenos días. Mi trabajo tiene que ver con, discúlpenme, mi trabajo tiene que ver con el uso de microorganismos para controlar nemátodos fitoparásitos. Aquí tenemos una tabla que muestra los principales nemátodos que tienen injerencia en la agricultura. Como verán, es una amplia diversidad. El ingeniero me presentó para hortalizas, pero en realidad es un asunto de todos los cultivos agrícolas. Y ustedes pueden ver aquí, bueno, no lo marca porque está muy claro, pero es posible ver que existen diferentes, para toda clase de plantas existe algún nemátodo, no solamente para el suelo, sino también para lo que es la parte aérea. Okay. A ver. Ok, bueno, como saben, los nemátodos son, a diferencia de las bacterias, los virus y los hongos, tienen más parecido con nosotros, con los animales. De hecho, se consideran animales. Parte de esto es porque tienen un sistema nervioso limitado, pero sistema nervioso, que es lo que significa que tienen capacidad de sensar qué hay alrededor de su entorno. Eso significa que tienen más capacidades para darse cuenta dónde están y determinar si una planta está en una o no buena condición. Lo pueden sensar la mayoría de los patógenos. Generalmente se ha pensado que tanto las bacterias como los hongos, los que son fitopatógenos, son malos. Son malos en el sentido de que los humanos dependemos de la producción agrícola. Sin embargo, un hongo o una bacteria ataca a una planta no porque quiera hacerles daños a nosotros los humanos. Lo que quieren hacer es comer para reproducirse. Entonces, pueden saber en qué momento una planta tiene un problema de estrés por la cantidad de exudados que tiene, por el tipo de exudado radical que genera. Puede saber si la planta está o no en una buena condición nutricional, si hay un problema con el agua, etc. Igual que los humanos, cuando tenemos problemas de salud, que tenemos anemia, lo que se hace es se saca sangre y se ve que el nivel de hierro o de hemoglobina disminuye. Bueno, los nemátodos pueden determinar que una planta está segregando menos sustancias de las que normalmente tendría. Estoy hablando de los azúcares. Cuando los nemátodos detectan ciertas sustancias de las raíces, saben que la planta es más susceptible. Y esto se debe a un mecanismo que aunque primitivo, les permite saber esa condición. Okay. Aquí podemos ver en la primera diapositiva del lado izquierdo la manera como un nemátodo está introduciendo el estilete en un pelo radical. Esta es una fotografía de microscopio básico de luz y tenemos en el centro una fotografía con escáner. Como sabrán, las técnicas para observación de... Así. Sí. Las técnicas de observación para ubicar dónde están los patógenos han sido ayudadas por el uso de microscopía de luz y de electrónica. La electrónica de barrido es esta, la que permite ver en tercera dimensión lo que un nemátodo está haciendo. Siempre se ha dicho que los nemátodos son gusanos redondos. Ustedes pueden verlo que en efecto aquí están. Esta diversidad que se muestra aquí está representada por esto. Aquí tenemos una estructura reproductiva de melindogine y aquí tenemos los nódulos de melindogine. Okay. Bueno, los principales problemas que causa un nemátodo tienen que ver con, primero, están en todas partes, están adaptados a todos los ambientes, pueden comer cualquier fase, cualquier tipo de vegetación, son fácilmente diseminables, son muy difíciles de erradicar por algo muy simple.
Los animales que están en la naturaleza no tienen las ventajas que nosotros. Nosotros estamos protegidos aquí del calor por esto. Un microorganismo no tiene esas ventajas. Entonces tiene que desarrollar mecanismos de adaptación que le permitan adaptarse a cualquier circunstancia. Por tanto, los nemátodos están en esta condición, es muy difícil quitarlos y son en consecuencia un problema permanente del suelo, en especial cuando la forma de manipular el suelo no es inteligente. El doctor acaba de señalar una serie de formas para destruir la riqueza en términos de la diversidad que tiene un suelo. Cuando alguien conserva esa diversidad, lo que hace es mantener a raya la población de nemátodos a un punto que no sea un riesgo. ¿Qué sucede cuando una población de nemátodos estalla, es decir, es abundante? Significa que el manejo que se está dando al suelo, que la manera como se está tratando no es correcta, porque está favoreciendo a una población más que cualquiera. Por tanto, se reduce el rendimiento y uno de los puntos más importantes es que nosotros no vemos directamente a los nemátodos. Fácilmente podemos evitar enemigos naturales cuando los vemos, pero nosotros los nemátodos no los vemos. Y uno de los problemas que tenemos los humanos es que lo que no vemos, no lo creemos. Entonces, ¿qué sucede en la práctica agrícola? La gente no lava, no limpia, no desinfecta los materiales que usa para manipular plantas, no se limpian las botas, no se lava las manos. Se supone que todas esas medidas fitosanitarias son preventivas. La mayoría de las personas no tiene conciencia de eso porque nuestra idea de los microorganismos es media romántica, es decir, es como el amor. Lo sentimos, pero no lo vemos. Las enfermedades son un asunto de estar seguro de que existen y de que aunque en mi mano yo no vea nada, en mi bota no vea nada, ahí están. Y que si no desinfecté la maquinaria o la herramienta, si no tuve cuidado con el manejo del agua, los voy a transportar de un lugar a otro. Además de eso, estamos acostumbrados a ver malezas por todos lados y no nos importa, salvo aquellos que la maleza interfiere directamente con el crecimiento del cultivo, a nadie le importan. Y las malezas, así como son una fuente de virus, hongos y bacterias patógenos, también lo son de los nemátodos. Mucha gente no asocia los nemátodos con las malezas, pero también son parte de eso. Entonces, aquí podemos ver el ciclo. Aquí hay malezas, algunas plantas donde los nemátodos también pueden estar, los nemátodos que matan a las plantas que tienen valor agrícola. Entonces, todos estos puntos, generalmente quien maneja un suelo o quien maneja la producción agrícola solo piensa en ciertos factores. El asunto es que esto es más complejo de lo que parece. Y aquí pueden ver una cara de un nemátodo. Si nosotros pensáramos en lo que significa que algo te muerda, alguna vez una garrapata me picó, porque las garrapatas son comunes en las vacas. Nosotros en una práctica teníamos que eliminar garrapatas y mientras hacíamos eso, una garrapata se agarró de mi pecho. Bueno, es algo parecido a lo que sucede con las raíces. Los nemátodos pueden no solamente clavar, sino pueden morder. Entonces, ustedes pueden ver aquí el aspecto aterrador que tiene eso. Y aquí tenemos, esta es una fotografía de microscopía, es un corte histológico donde se ve el nemátodo dentro de un tejido. Esta de aquí, este es el nemátodo. Okay. Normalmente la forma para controlar los nemátodos más sencilla es aplicar un método químico. El problema de los métodos químicos es que fácilmente seleccionan resistencia y además ahora con la globalización y las normas ambientales de prevención de daño, no solamente para el ambiente, sino para el que lo aplica y para el que lo consume, han limitado la aplicación de nematicidas. ¿Por qué?
A veces el nematicida es muy bueno para matar nematodos, pero destruye toda la microbiota del suelo. A veces no solamente hace eso, contamina el ambiente, el subsuelo, o causa un problema de toxicidad. Entonces, ¿qué sucede? Si yo soy alguien que le interesa la exportación y tengo que vender mi producto a alguien que no quiere saber nada de sustancias químicas, ya tengo un problema con la aplicación de químicos. Además tenemos el otro asunto que es el daño que provocan al ambiente. Entonces, ¿qué ha generado eso? Una corriente para reducir el uso de plaguicidas químicos que controlan nemátodos, con una tendencia hacia las prácticas culturales, a otras estrategias que involucren plantas resistentes, un manejo sustentable del suelo, agentes biológicos, que es de lo que yo voy a mencionar ahora. Por ejemplo, aquí no se ve bien, pero en estas imágenes de aquí se muestra lo que sucede cuando se siembran determinadas plantas en un suelo que tienen sustancias que inhiben, repelen o matan nemátodos. Aquí tenemos ese es un banano, el tronco que ha sido tratado para eliminar por métodos biológicos los nemátodos contra uno que no ha sido tratado. Ok. Existen muchos agentes biológicos que pueden matar nemátodos. Los primeros más importantes son los que están en el suelo. Desafortunadamente, por el manejo que se da, que el doctor Alfredo explicó con detalle, todo lo que destruya la diversidad de un suelo elimina los enemigos naturales de los nemátodos. Todo sistema como labranza de conservación, compostas elaboradas técnicamente bien hechas, una rotación de cultivos, un uso de ciertas plantas y agentes químicos y agentes biológicos puede asegurar que la población de nemátodos se mantenga en niveles no económicamente problemáticos, mientras que una agricultura convencional intensiva, lo único que va a causar es una explosión de la población. Este es un ejemplo de uno de los enemigos naturales, Arthrobotrys, es un enemigo natural de los nemátodos fitoparásitos que está comiéndose a un nemátodo. Aquí tenemos, por ejemplo, el uso de una planta. Estos son raíces de chile cultivadas con hojas de cempasúchil. El cempasúchil en diferentes concentraciones puede originar una reducción de la cantidad de nódulos de melindogine. ¿Por qué? Porque contiene sustancias que repelen, inhiben o matan. Entonces, las flechas que ustedes ven aquí es donde menos cantidad hay. Es aquí, es donde menos cantidad de tajetes se colocó, 20%, y aquí es 35%, perdón, ese es el control. Y aquí tenemos donde al quitárseles, miren, si se fijan, estos son los diferentes niveles y se ve que ha habido una reducción del número de nódulos. Eso quiere decir que no solamente se trata de agregar una composta, sino también se tiene que escoger algunas plantas que son especialmente buenas, que cuando se degradan, o mejor dicho, se mineralizan por la microbiota natural del suelo, lo que van a hacer es inhibir la explosión de la población. Aquí tenemos otro de los, este es un cuadro que les muestra a ustedes la diversidad, algunos de los otros hongos como Phacillomyces. Aquí tenemos un ejemplo también, esta es una microscopía electrónica de barrido donde se ve el ataque. Los hongos generalmente lo que hacen es ya que tienen capacidad para degradar quitina y muchos polímeros que son parte de la composición química de los nemátodos, lo que hacen es los degradan, ya sea en el cuerpo o en los huevecillos.
Y esta es una de las bacterias que más se está empleando para el control de nemátodos, no solamente fitoparásitos, sino nemátodos que existen también en el ganado. Este es Bacillus thuringiensis y lo que ven ustedes aquí, este es la espora. Este es un corte histológico a través de una microscopía que se llama de transmisión electrónica. ¿Cuál es la diferencia con la de barrido? La electrónica es de una dimensión, por eso ustedes pueden ver una bacteria cortada por la mitad, eso es lo que están viendo ahí, mientras que la de barrido es una imagen tridimensional. Este es el cristal. Este cristal es una proteína que dependiendo del tipo de Bacillus thuringiensis de que se trate, puede intoxicar desde insectos hasta nemátodos. Una característica que tiene Bacillus thuringiensis es que produce una amplia diversidad de toxinas que pueden evitar la reproducción de muchos parásitos, entre ellos de los nemátodos. El mecanismo que se conoce es todavía limitado, pero se sabe que funciona como en el caso de los insectos. El nemátodo cuando muerde, consume el cristal, que en ese momento es una protoxina, se le llama protoxina a una proteína que no está activada para su función. Cuando el nemátodo ingiere la protoxina, llega a su intestino y con la alcalinidad que hay en el intestino se activa, pasa de protoxina a toxina y entonces ejerce un efecto parecido al que cuando un humano come algo que le hace daño, una especie de vómito con diarrea, una gastrocolitis. El resultado de esa acción es que el nemátodo deja de comer aunque está vivo y luego por una razón de deshidratación y otras situaciones que se dan, se muere. Pero el asunto aquí es este. Ahora, en los productos a base de thuringiensis es necesario que se apliquen junto con la espora, porque no solamente es el cristal el tóxico, es una acción combinada de la espora con el cristal. Los productos a base de thuringiensis se venden utilizando las dos cosas. Se ha hecho investigación usando solo esporas, usando solo cristales y no tienen el mismo efecto de control. Esto representa que los productos tienen que ser siempre la combinación de las dos cosas. ¿Qué ventaja tiene para los que hacen thuringiensis? Que por cada espora que se produzca, se sintetiza un cristal. Entonces, eso asegura que si la técnica de reproducción de la bacteria es correcta, la manipulación no tiene problema, especialmente porque en el caso de los nemátodos, como la mayoría son problema de la raíz, la toxina, estas dos son susceptibles a la luz del sol. Entonces, una ventaja que tiene es que se pueden inocular semillas o inocular sustratos que previamente se desinfectaron en el caso de plantas que se tienen que cambiar para el crecimiento normal y no tienen ningún problema porque el hecho de que no estén expuestas al sol asegura que el tiempo de residualidad o el tiempo de efectividad sea mayor. Entonces, aquí tenemos una muestra de algunos resultados, perdón. Ay, caray. Yo no soy amigo de los cuadros, pero en realidad lo que está mostrando tanto esta imagen como esta es que el uso de plantas o el uso de thuringiensis puede reducir el problema de ciertos géneros y especies de nemátodos cuando se aplican oportunamente como un método de prevención más que de curación. Ok. Además de las bacterias, mi mano es muy rápida. Ok. Además de los thuringiensis, existen otros microorganismos que pueden ser útiles para el control de nemátodos. Aquí tenemos una amplia diversidad, desde Arthrobotrix, Poconia y Trichoderma. Estos son algunos de los muchos agentes biológicos que se pueden emplear para el control de nemátodos. ¿Cuál es el asunto aquí?
tener un conocimiento preciso de cómo funcionan y combinarlo con la técnica, el cómo hacerlo correcto. El pensar que las formas biológicas no son fertilizantes químicos. Si yo manipulo un fertilizante químico, no tengo que pensar en muchos fenómenos como el sol o como si lo almaceno o no. Mientras no lo humedezca no va a pasar nada. Los biológicos no son tan fáciles. Tiene que manipularse de una forma que se aproveche su potencial. Es decir, yo puedo mezclar diferentes tipos y lo que ustedes están viendo aquí, básicamente aquí es un ataque sobre nemátodos, aquí son las hifas del hongo, aquí se ve claramente cómo están atacando una estructura de un nemátodo, aquí se ve esta misma, cómo se pueden comer los huevecillos, y aquí se ve, por ejemplo, es una imagen de tricoderma. Los tricoderma pueden hacer no solamente un efecto benéfico de promoción de crecimiento de la raíz, pueden también controlar nemátodos. Ok, uno de los puntos más importantes del uso de los agentes biológicos es primero considerar que son un asunto de prevención y parte de una estrategia integral que representa déjeme ver. Ok. Para concluir, una de las cosas que los agentes biológicos no sirven si el suelo no se utilizan técnicas adecuadas de manejo cultural, si no se emplean cultivos que tengan tolerancia. Es decir, los agentes microbianos son parte de una estrategia integral de manejo del cultivo y del suelo. No son una solución absoluta y requieren que quien lo haga tenga la conciencia de cómo hacerlo adecuadamente. Para eso se requiere un análisis de la ficha técnica, y una de las ventajas que tienen los agentes químicos es que los agentes biológicos es que pueden ser adaptados a las condiciones de producción que cada uno maneje, porque la condición del suelo y del cultivo, así como de la temperatura, son únicas. Entonces yo no puedo dar una fórmula específica, tengo que ensayar qué es la mejor forma para que esto funcione. De otra manera, definitivamente, la probabilidad de que los microorganismos tengan un impacto económico y que valga la pena intentarlo, no sirve. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Y a nombre de Expoagro y de Fundación Produce Sinaloa y CADES, se le otorga el reconocimiento al doctor Sánchez por su participación.